Que tengas un buen día. Gracias a todos por su interés y apoyo para el canal, sigan acompañándonos. En los estatutos de la Fundación LUCUM, compuesta por don Juan Carlos y don Felipe, se especifican las responsabilidades del rey. Sobre los hombros de don Felipe recae el mantener a su madre, hermanas e hijas. Asimismo, deberá afrontar cualquier petición extraordinaria que pudieran hacerle sus familiares en caso de que surgiera la necesidad. Ciertamente, resulta extraño que doña Sofía no esté al tanto de la existencia de la fundación. Y más sabiendo que en 2009 se transfirieron 800.000 euros a España entre los meses de enero y junio. Lo descubierto da que pensar sobre cierta impostura de la familia real. En público, doña Sofía siempre se ha mostrado como una mujer no apegada al lujo. No utiliza joyas ostentosas. Sin embargo, le gusta vivir muy bien. Uno de sus grandes placeres, viajar a lugares exóticos donde suele ir acompañada por su círculo de confianza. En la misma línea se sitúan las infantas Elena y Cristina, que intenta aparentar normalidad y disfrutan de una vida tan solo al alcance de la élite. El escándalo ha estallado tras conocerse que la Fiscalía Suiza está investigando una sospechosa transacción económica de Abdulaziz Al Saud a don Juan Carlos. Se trata de $100 millones que el emir habría depositado en una cuenta a nombre de una fundación cuyo único beneficiario es el rey emérito. Durante años, don Juan Carlos retiró dinero de la cuenta y dispuso de él a su antojo. Ha trascendido que en 2012 obsequió a Corina con 65 millones procedentes de esa cuenta. 1 millón más fue para otra mujer con quien también mantuvo una relación. Y si todo puede ir a peor, The Telegraph ha publicado que en la fundación que parecía únicamente gestionada por don Juan Carlos, también aparece don Felipe como segundo beneficiario. En los estatutos de la Fundación LUCUM se especifica que el rey será el encargado de procurar todo lo necesario a nivel económico para doña Sofía y las infantas Elena y Cristina. Siempre a la suya, don Juan Carlos hace y deshace a su antojo. Al final, tuvo que abdicar. 3 años le costó aceptar la triste realidad de que su tiempo había pasado. Que su imagen resultaba un lastre para la monarquía. El entonces rey sospechaba que todo se trataba de una estratagema urdida por su familia para quitarle el cetro y la corona. De ahí que consultara con su entonces amiga especial, Corina, todos los pasos que se iban produciendo en el que sería el capítulo final que cerraría su reinado. Desde hace tiempo, la imagen de don Juan Carlos está muy tocada. El rey emérito está en boca de todos por su enorme fortuna. ¿Cómo ha hecho para amasarla? ¿Cómo ha conseguido ocultarla durante tanto tiempo? Fue Corina quien le dejó al descubierto al confesar que Juan Carlos ponía cosas a su nombre para así evadir la supuesta responsabilidad fiscal. Era cuestión de tiempo que estallara el escándalo, y salpicara a otros miembros de la familia real. El mundo está en estado de shock tras declararse la pandemia por coronavirus. Los gobiernos alertan a los ciudadanos de la importancia de quedarse en casa y salir tan solo en los casos que cada país ha estipulado. El coronavirus ha visitado a la familia real. Aunque don Felipe y doña Leticia dieron negativo tras el test realizado, se ha recomendado que la reina consorte permanezca en cuarentena dado que tuvo contacto con Irene Montero, que dio positivo. Y en medio de esta gran crisis sanitaria, un grave escándalo salpica a la familia real. ¿Qué ha pasado? Te lo contamos todo a continuación. Los escándalos de corrupción que salpican a la corona, y han llevado al rey a romper con Juan Carlos I. El rey Felipe VI ha anunciado este domingo que renuncia a la herencia dejada en su nombre por su padre Juan Carlos I, y que le retira la asignación que le correspondía en los presupuestos de la Casa del Rey. Este paso se produce después de una serie de revelaciones periodísticas en torno a la investigación que sigue en Suiza por blanqueo de dinero, y que afecta a donaciones y varias cuentas en el país helvético vinculadas al rey emérito. El último episodio conocido es que el rey actual, Felipe VI,
figura como beneficiario en al menos 2 fundaciones con cuentas en paraísos fiscales vinculadas a Juan Carlos I, según adelantó este sábado el medio británico The Telegraph. Una de ellas es la Fundación Lucum, sobre la que se investiga un ingreso de $100 millones en 2008 procedentes de Arabia Saudí como regalo a don Juan Carlos. La segunda fundación, que salpica directamente a Felipe VI, se llama Sagatka, y la creó el primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, en 2003. Voz Populi ha tenido acceso a un documento de esa fundación en la que el nombre de Felipe de Borbón y Grecia figura como cuarto beneficiario por detrás de su padre. El documento lleva fecha del 8 de mayo de 2006 y lo firma el abogado Dante Canonica. Se trata de un viejo conocido de los investigadores contra la corrupción por ser uno de los arquitectos habituales de estructuras offshore en paraísos fiscales. Estas informaciones forman parte de una guerra soterrada ya imposible de controlar entre el ex jefe del Estado y la empresaria germano-danesa Corinna Susein-Wittgenstein. La investigación a cargo de la Fiscalía Suiza por blanqueo, un juicio contra el comisario Villarejo, y las presuntas amenazas del CNI a la ex amiga del rey amenazan con agravar las sospechas que rodean al monarca. Botswana, 8 años después. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Con estas inusuales palabras, Juan Carlos I trató de aplacar hace 8 años la polémica por su viaje a una lujosa cacería en Botswana en plena época de recortes y crisis económica en España. Trascendió porque sufrió un grave accidente que obligó a operarle de urgencia una rotura de cadera. Pero aquel incidente también sirvió para conocer su vínculo con Corinna Susein-Wittgenstein, una aristócrata residente en Londres. Ella se definiría luego como una amiga entrañable. En realidad, aquello era solo el preludio de un enfrentamiento que se ha agravado en los últimos días, en la prensa y en los tribunales. Aquel terremoto inicial que aceleró la abdicación del rey había vivido réplicas, pero ninguna había tenido efectos tan reales como hasta ahora. El pasado 15 de febrero, el periódico británico The Telegraph encendía de nuevo la mecha con una información bajo el título "El ex rey de España enfrenta preguntas sobre el acuerdo de su primo con Barclays Bank". Según decía, el primo del monarca, Álvaro de Orleans, cobró 44,5 millones de euros de una comisión tras la venta del banco zaragozano al británico Barclays Bank. El testaferro en Suiza, según Corinna. Para entender la trascendencia de esta información es preciso remontarse brevemente al verano de 2018, cuando El Español desveló una conversación entre Corinna Susein-Wittgenstein y el polémico comisario entonces en activo José Manuel Villarejo. Entre otras cosas, ella desvelaba que el rey emérito tenía dinero en Suiza, y para ocultarlo usaba a su primo como testaferro y titular ficticio de las cuentas. Aquella reunión, celebrada en 2015 en la residencia londinense de la ya ex amiga del rey, tendría otras consecuencias claves en esta historia. El abogado de Álvaro de Orleans dijo a The Telegraph que su cliente no recordaba nada de aquella comisión. Sin embargo, Voz Populi publicó la documentación que acredita su existencia. En la documentación de Sagatka se recoge expresamente la existencia de esos fondos por presentar a las personas que intervinieron en la venta del banco zaragozano a Barclays Bank en Londres. Figura en la información oficial del banco suizo Credit Suisse, concretamente en los datos de la cuenta a nombre de la Fundación Sagatka, cuyo titular es el primo del rey emérito, y en la que Juan Carlos I y Felipe VI figuran como beneficiarios, según el documento al que este sábado ha tenido acceso este periódico. La compra del banco zaragozano tuvo lugar en el 2003. Meses después del acuerdo, Álvaro de Orleans creó su fundación en Ginebra. Los máximos accionistas del zaragozano eran los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, del Círculo de Amistades del Rey Juan Carlos. El País publicó una entrevista al primo del monarca. Preguntado a este respecto, insistía en desmentirlo: "Es totalmente falso.
También negó haber tenido relación con los Albertos. Álvaro de Orleans, creé la fundación para echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran. Pero la entrevista incluía otras respuestas que acrecentaban las dudas sobre su papel como testaferro. A la hora de explicar el objeto de su fundación suiza, dijo que era para echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran. Voz Populi se puso en contacto con los abogados de Álvaro de Orleans, pero no ha recibido respuesta. El diario suizo Tribune de Geneve irrumpió la semana pasada con la siguiente información: una investigación revela dinero secreto del ex rey de España en Ginebra. Se hacía eco del hallazgo de la transferencia de $100 millones del rey de Arabia Saudí a una cuenta del banco privado Mirabaud. La cuenta estaba a nombre de otra fundación llamada Lucún, de la que Juan Carlos I era el único beneficiario. Voz Populi se ha puesto en contacto estos días varias veces con la Casa Real, que ha eludido hacer declaraciones sobre un asunto en vías jurídicas. La embajada saudí en Madrid tampoco ha querido dar su versión. Al menos en la documentación panameña sobre la creación de esa fundación a la que ha tenido acceso Voz Populi, el nombre del rey emérito no aparece. La investigación a la que alude Tribune de Geneve se lleva a cabo en Suiza por un presunto lavado de dinero agravado. Corre a cargo de un fiscal llamado Yves Bertosa, y tiene su origen en aquella conversación de 2015 entre Corina y Villarejo que vio la luz 3 años después. Otro de los nombres que citó la ex amiga del rey emérito fue el del abogado suizo Dante Canonica. Le señalaba como el arquitecto del entramado societario del rey en Suiza. Canonica, Fasana y la cuenta Soleado. Dante Canonica aparece junto a Arturo Gianfranco Fasana tanto en la documentación de Sagatka como en la de Lucum. Son dos viejos conocidos de las autoridades españolas por su actividad en la construcción de estructuras offshore de grandes fortunas, y Álvaro de Orleans admite que son sus gestores. Fasana fue investigado tras la Operación Gürtel por gestionar los fondos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. Ninguno de los dos ha sido procesado en esta causa. Canónica tuvo que declarar como testigo en el mismo procedimiento. Ambos eran los responsables de una cuenta en Suiza llamada Soleado, gestionada por una sociedad llamada Rhone Gestión. Las identidades de la totalidad de sus clientes jamás ha trascendido, pero Fasana nunca ha ocultado que tenía una amplia cartera de fortunas españolas. Al menos en los registros mercantiles constan relaciones entre los responsables de Rhone Gestión y algunos empresarios como los Albertos. Las revelaciones de la ex amiga del rey emérito provocaron que la Audiencia Nacional abriese una pieza separada en el marco de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo. Sin embargo, el juez la archivó a instancias de la Fiscalía apelando a la inviolabilidad del Juan Carlos I. Fue un archivo provisional, por lo que esa pieza, bautizada con el nombre de Carol, todavía puede reabrirse ante el hallazgo de nuevas evidencias en un juzgado que ahora dirige otro magistrado con un criterio diferente al de su antecesor. La obra del Ave a la Meca. Pero Corinna Hussein-Wittgenstein dijo más cosas en aquella conversación con Villarejo. Una de ellas es que los empresarios españoles que intervinieron en la adjudicación del Ave a la Meca cobraron comisiones ilegales. Eso dio pie a la Fiscalía Anticorrupción Española a abrir una investigación aparte, y entrevistarse con la ex amiga del rey en Londres el pasado septiembre. Sin embargo, se mostró mucho menos contundente que ante Villarejo. Dijo saber poco de ese asunto, y por terceros. La Fiscalía Española mantiene contacto con el investigador suizo. Bertosa acudió a Madrid el pasado 29 de octubre, y mantuvo un encuentro con el encargado de las pesquisas españolas, el fiscal Luis Pastor. También con otras autoridades del Ministerio Público y la Audiencia Nacional. El intercambio entre ambas partes llevó al investigador helvético a pedir las cintas con los audios de Corinna Hussein-Wittgenstein y Villarejo, mientras que la Fiscalía Española solicitó, vía comisión rogatoria, una información que no ha sido remitida todavía. Una de las tesis de la investigación en Suiza es que los $100 millones de Arabia Saudí son una contraprestación a las gestiones del monarca.
En el marco de esos contactos, desde la Audiencia Nacional se ha pedido a Bertosa recientemente que proceda al envío de documentación, según avanzó Voz Populi. Una de las tesis de la investigación en Suiza es que los $100 millones de Arabia Saudí son una contraprestación a las gestiones del monarca para pactar una reducción del 30% del precio de la oferta española por la construcción del AVE a la Meca, según fuentes conocedoras de estos contactos entre países. Eso a pesar de que la adjudicación se produjo después de ese presunto pago, un regalo millonario no solicitado. Según avanzó Tribune de Geneve, buena parte de ese dinero saudí acabó en manos de Corinna Hussein-Wittgenstein. Fue transferido desde la Fundación Panameña Lucuma a una sucursal de Ginebra en las Bahamas. La examiga del rey emérito reconoce haber recibido el dinero, pero niega su origen ilícito y lo describe como un regalo no solicitado. En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado, dice uno de los abogados de la aristócrata germano-danesa. Defienden que la donación se documentó claramente como un regalo, y las empresas de servicios profesionales, y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida necesarios sobre los fondos. Ese año 2012 es el momento del accidente de Botswana cuando empezaron los problemas. Corinna Hussein-Wittgenstein denuncia haber sido amenazada por el exresponsable del Centro Nacional de Inteligencia CNI, Félix Sanz Roldán, y este es otro frente del conflicto entre ambas partes. Según su versión, fue el 5 de mayo de aquel año en el Hotel Connaught de Londres. Fue durante esa reunión cuando el general Roldán me amenazó a mí y a mis hijos. El director de los servicios secretos le dijo expresamente que no hablara con los medios. Ella responsabiliza al monarca de estar detrás de esa campaña de acoso. Corinna aportó unos presuntos SMS intercambiados con don Juan Carlos, a quien tenía grabado en su móvil como John Smith. Todo esto lo dejó por escrito la examiga del rey en una declaración jurada hace un año ante notario publicada por Voz Populi. Por primera vez se refería a su vínculo con el monarca como una relación romántica. Además aportó unos presuntos SMS intercambiados con don Juan Carlos, a quien tenía grabado en su lista de contactos con la identidad de John Smith. Es lo mismo que le dijo a Villarejo en su encuentro de 2015. El interés del comisario actualmente en prisión era hacer acopio de munición sensible en la guerra personal que por su parte mantenía abierta con Sanz Roldán. En ese momento, el diario El País ya había publicado una información en la que sacaba a relucir el entramado societario de Villarejo con 12 empresas, y un capital de 16 millones de euros, una fortuna incompatible con el sueldo de un funcionario policial. El comisario se sentía amenazado y usó la información transmitida por Corinna durante una entrevista concedida al programa Salvados de La Sexta, en la que aireó esas presuntas amenazas. Eso le costó una querella por injurias del jefe de los espías españoles que se resolverá próximamente. Tras un primer aplazamiento, el juicio se iba a celebrar el día 23 de este mes en un juzgado de Madrid. La parálisis fruto de la expansión del coronavirus amenaza su celebración. Para ese contencioso está citada a declarar Corinna, quien ya ha manifestado su intención de testificar en favor de Villarejo y refrendar esa versión. Paralelamente, sus abogados han anunciado que iniciarán acciones legales por esas amenazas en el Reino Unido. Según avanzó el diario.es, la denuncia irá dirigida contra Sanz Roldán, y contra Juan Carlos I. Este periódico se puso en contacto con Sanz Roldán, quien negó estas graves acusaciones: jamás he amenazado en mi vida a nadie, y por eso me he puesto en manos de la justicia.